Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Sebastián Borela y en esta clase vamos a hablar sobre creación de aplicaciones de escritorio. Bueno, vamos con la parte de la presentación. Bueno, cabe destacar que esta clase se puede llegar a ser un poco larga. Si se alarga mucho, lo separaré en dos clases para explicarles bien, porque no quiero explicarles esto de una manera muy resumida, sin que entienda nada. Quiero explicarles un poco más, entonces ustedes entienden bien estos temas y no se quedan con ninguna duda. Si tenemos que llevar 2 o 3 clases para explicar este tema, llevaremos 2 o 3 clases, pero este tema les voy a explicar bien para que no les quede ninguna duda. Bueno, ¿qué son aplicaciones de escritorio y cómo integramos con Python y con SQL como venimos viendo? Bueno, una aplicación de escritorio es lo que no hace mucha falta explicar, una aplicación, un programa que uno instala en su computadora, ¿no? Bueno, pero nosotros justamente esos programas los podemos hacer con diferentes funcionalidades. Y Python tiene algunas librerías que nos ayudan a hacer esas aplicaciones de escritorio. Bueno, con SQL, combinando las dos cosas, combinando SQL y Python, como pueden ver, con SQLite 3 podemos realizar las operaciones de la base de datos y con Python podemos realizar las aplicaciones de escritorio como les comenté. Entonces podemos un poco combinar las dos cosas, ¿no? Bueno, ¿qué es Tkinter? Tkinter es una librería que nosotros tenemos dentro de Python justamente para crear interfaces web, estaba por decir, perdón, no. Tkinter es una librería que nosotros tenemos para crear aplicaciones de escritorio. Las aplicaciones de escritorio son programas que nosotros tenemos. Podemos crear un programa para un fin específico que nosotros tengamos que realizar dentro de nuestra computadora. Bueno, Tkinter es la biblioteca estándar que existe dentro de Python para crear las interfaces. Podemos diseñar distintas ventanas, botones, cuadros de texto y muchos elementos para interactuar con el usuario de una manera muy interactiva. Lo podemos hacer muy simple para el usuario. Bueno, como pueden ver, acá tenemos una imagen sencilla de cómo sería una interfaz de Tkinter. Esto obviamente es lo más simple que puede haber. Justamente hay muchísimas interfaces muchísimo más complejas. Esto es lo más simple que hay. Bueno, y acá pueden ver un ejemplo de cómo podríamos interactuar con Python y con una base de datos. Bueno, nosotros tenemos, por ejemplo, acá esta interfaz de Tkinter que tenemos en un cuadro así, ¿no? Y como pueden ver, tenemos name, email y contraseña. ¿Qué estamos ingresando acá? Estamos ingresando datos. Entonces uno en una aplicación así, en un programa así, por ejemplo, podría ser que cuando uno le dé en enviar, le dé clic acá, esos datos se manden a una base de datos, por ejemplo, se almacenan en nuestra base de datos. ¿Entienden ahora por qué es recomendable trabajar con ambas cosas a la vez, con Tkinter dentro de Python y con SQL? Podemos llegar a cosas muy buenas trabajando con ambas herramientas juntas. Justamente de esta forma podríamos almacenar los datos dentro de nuestra base de datos y crear la interfaz del programa dentro de Python. Un poco parecido a lo que vinimos viendo con las interfaces web, pero en este caso no es algo web, no es algo que está dentro de una página, sino en este caso es un programa que nosotros vamos a tener
instalado en la computadora en donde se vaya a ejecutar. Bastante similar las dos cosas a lo que vinimos viendo antes, como le comenté, de interfaces web, pero en este caso va instalado en nuestra computadora. Bueno, también tenemos otras librerías, por ejemplo, esta que es Custom Tkinter. Discúlpenme la calidad de la imagen, estoy viendo que no se ve del todo bien. No pude encontrar muchas imágenes que muestren esto con buena calidad. Pero, como pueden ver, hay una ligera diferencia, ¿no? Entre esto, que son todos botones cuadrados, todo feo, sin nada de diseño, y esto que está acá. Se nota la diferencia. Acá tenemos más botones, tenemos botones redondeados, tenemos un poco más de diseño, ¿no? Bueno, esto es una librería, por ejemplo, yo la utilicé, es bastante similar a Tkinter, prácticamente lo mismo que Tkinter, usa Tkinter, pero agrega otras funcionalidades de diseño. Entonces, uno usando una librería así, por ejemplo, como Custom Tkinter, uno puede llegar a hacer cosas mucho más avanzadas y con un diseño mucho más lindo para el usuario. Entonces, si ustedes entienden la base de Tkinter, ustedes después van a poder hacer cosas así. Porque esta librería, por ejemplo, de Custom Tkinter, justamente hasta en el nombre lo dice, su base está en Tkinter. Entonces, si ustedes entienden Tkinter, les va a ser muy fácil entender otras librerías como esta para hacer algunas cosas un poco más avanzadas. Bueno, vamos a cortar esta clase por acá, porque si no se van a alargar mucho las dos clases. Entonces vamos a cortar esta clase por acá y en la siguiente clase les sigo explicando esto. Bueno, gracias. Cortamos esta clase por acá y en la clase siguiente seguimos con esta misma presentación. Muchas gracias.